Hello everyone and welcome back to your YouTube channel. Y bienvenidos a su canal de YouTube y bienvenidos a este video del día de hoy. El día de hoy les traigo un video sumamente práctico relacionado con una aplicación del criterio de las áreas iguales para el estudio de estabilidad de ángulo rotórico. En otras palabras, vamos a utilizar el criterio de las áreas iguales para identificar una situación si la máquina sincrónica permanece en sincronismo o no. Entonces, este es un ejemplo numérico, es un problema tradicional clásico que pueden encontrar en la literatura. Básicamente he utilizado aquí un MATLAB Live Script y la idea fundamental es que el documento se le ha colocado suficiente información tanto de texto, ecuaciones y gráficas para hacerlo muy entendible para los estudiantes. Entonces, sin más retraso, comencemos con este pequeño ejercicio. Y entonces el enunciado dice algo así como un generador sincrónico se encuentra conectado a una barra de potencia infinita a través de una línea de transmisión con una reactancia de 0.15 por unidad. El generador sincrónico entrega una potencia eléctrica de 0.8 a factor de potencia 0.8 en atraso a la barra de potencia infinita cuando su voltaje, es decir, el voltaje de la barra de potencia infinita, es numéricamente igual a 1.0 ángulo de cero. Entonces la pregunta pertinente en este caso es calcular la máxima magnitud de cambio en la potencia mecánica que puede ser súbitamente aplicada, a la máquina sin que pierda el sincronismo. Entonces, aquí tenemos la representación del diagrama unifilar con las cantidades por unidad todas en la misma base. Tenemos una reactancia sincrónica, una reactancia transitoria de eje directo de 0.15 por unidad. Tenemos una reactancia del transformador de 0.20 y una reactancia de la línea de 0.15. Y en este extremo, en el extremo derecho, tenemos la barra de potencia infinita, donde hay un voltaje de 1.0 ángulo de 0 en por unidad. ¿Ok? Esto nos está indicando de una vez que el voltaje de la barra de potencia infinita está siendo definido como referencia a 0 grados y en consecuencia el ángulo interno del generador va a estar definido por delta. ¿Ok? Entonces todo esto es para simplificar que mis estudiantes puedan directamente utilizar las ecuaciones ya aprendidas en clase. ¿Ok? Entonces pasemos a la solución, una limpieza de todas las variables, definición de las variables de entrada, el voltaje de la barra de potencia 1, la reactancia de eje directo su transitoria 0.15, la reactancia del transformador 0.20, la reactancia de la línea 0.15, la potencia eléctrica que se está despachando o entregando en la barra de potencia infinita 0.8 y este es el factor de potencia. 0.8 en atraso para la potencia eléctrica que hemos comentado, la potencia activa, ¿ok? Entonces, el primer paso en este problema es, por supuesto, estimar las condiciones iniciales y la reactancia equivalente. Entonces, para ello tenemos aquí, esta es la representación de lo que sería el diagrama de reactancias. Recuerden, este sistema es puramente reactivo y en consecuencia no hay pérdidas de potencia activa. Y además la topología es sumamente sencilla porque tenemos el generador en serie con el transformador, con la línea de transmisión y finalmente llegando a la barra de potencia infinita. Entonces todos mis estudiantes deben de entender que la reactancia entre el voltaje interno de la máquina y la barra de potencia infinita es simplemente la composición de la serie, es decir, X' más XT más X de la línea de transmisión. Entonces, cuando sustituimos los números 0.15, 0.20 y 0.15, eso nos da que la reactancia equivalente XG de infinito es 0.5 por unidad. Paso siguiente, calculamos la potencia aparente. Y todos mis estudiantes deben recordarse que la potencia aparente puede ser calculada como la potencia activa entre el factor de potencia
y el ángulo de esa potencia aparente. Recuérdense que la potencia aparente S es un número complejo, entonces en representación polar el ángulo es el arco cuyo coseno es el factor de potencia. Entonces nuevamente sustituimos los valores. La potencia eléctrica, la potencia activa entregada en la barra de potencia infinita es 0,8, factor de potencia 0,8 y tenemos que el factor de potencia es 0,8. Cuando aplicamos los números tenemos aquí la solución en representación tanto polar como en representación rectangular, ¿no? En rectangular tenemos 0,8 más J 0,6 y en representación polar tenemos 1 ángulo de 36.86 en por unidad. Paso siguiente, bueno, esto es un circuito serie donde la corriente es la misma y se puede obtener a partir de la definición de la potencia eléctrica en la barra de potencia infinita. Entonces lo que hacemos es simplemente dividir la potencia eléctrica que está llegando S, la potencia aparente, dividirlo entre el voltaje de la barra de potencia infinita y por supuesto es conjugado, ¿no? Entonces lo que hacemos es introducir los valores, 0,8 más J 0,6 dividido entre 1 ángulo de 0 y obtenemos la corriente, y aquí las tenemos en representación tanto en forma rectangular como en forma polar. En forma polar 0,8 menos 0,6 J por unidad y en forma polar 1 ángulo de menos 36.86 A por unidad, ¿ok? Paso siguiente y probablemente bastante importante es calcular el voltaje interno del generador sincrónico, y el voltaje interno del generador sincrónico puede ser calculado simplemente aplicando lo que ya conocemos como la ley de voltajes de Kirchhoff, ¿no? La ley de voltajes de Kirchhoff establecía que la sumatoria de los voltajes en un lazo cerrado es igual a 0, ¿no? Y otra forma de aplicarlo sería que la elevación de voltaje aquí es E es igual a J por la reactancia equivalente multiplicada por la corriente más la caída de voltaje en la barra de potencia infinita. Colocando los números sería J 0.05 multiplicando la corriente y sumándole 1 ángulo de 0 que es el voltaje de la barra de potencia infinita. Cuando hacemos esos números obtenemos algo bien interesante. El voltaje interno de la máquina, como pueden ver aquí, está en representación polar y rectangular nuevamente. En rectangular sería 1.30 más J 0.4 por unidad. Y más interesante resulta la polar porque pueden ver que el voltaje interno es más alto que el voltaje de la barra de potencia infinita. En este caso es 1.3601 a 17 grados. De aquí ya podemos concluir que como la barra de potencia infinita está a referencia al 0, entonces aquí vemos claramente que el ángulo inicial que tiene esta máquina, el ángulo interno de esta máquina, son 17.1027 ángulos. Entonces, paso siguiente, procedemos al cálculo de lo que sería la curva potencia-ángulo. Y la curva potencia-ángulo, todos mis alumnos recuerdan que la potencia eléctrica es igual a el voltaje interno, la magnitud del voltaje interno de la máquina, multiplicada por la magnitud del voltaje de la barra de potencia infinita, dividido entre la reactancia y multiplicado por el seno del ángulo, ¿no? Entonces, si lo ponemos de la forma P máximo seno de delta, P máximo es la máxima potencia eléctrica transmisible desde el voltaje interno de la máquina a la barra de potencia infinita, y numéricamente sería la magnitud del voltaje interno por la magnitud del voltaje de la barra de potencia infinita y dividido entre la reactancia que los une. Numéricamente entonces sería 1.36 multiplicado por 1 dividido entre 0.5. Entonces en este caso tenemos ya la potencia máxima, que en este caso sería 2.72, ¿ok? Entonces ya tenemos la potencia máxima transmitible a la barra de potencia infinita. Entonces, ¿cuál es el paso número 3? El paso número 3 es muy sencillo. El paso número 3 es que tenemos que realizar la representación gráfica de lo que sería la curva potencia-ángulo. Y en esa curva potencia-ángulo lo que estamos interesados es en insertar la perturbación. Y una vez que insertamos la perturbación, entonces definimos lo que son las áreas de aceleración y desaceleración para entonces finalmente poder concluir, poder analizar lo que es la estabilidad. Entonces aquí les presento una curva potencia-ángulo.
Esa curva potencia-ángulo es fácil de ver la representación de la perturbación, ¿no? Inicialmente la máquina está trabajando en esta potencia mecánica 0, es decir, en el punto A. Súbitamente se produce un aumento de la potencia mecánica y se lleva hasta potencia mecánica 1. Eso quiere decir que el nuevo punto de operación en teoría debería ser B. Pero el punto de operación B, el punto de operación va a ser B si se consigue que la máxima oscilación sea C. Entonces, el punto A, B y C están definidos por los ángulos delta 0, delta C y delta máximo. Entonces, es fácil ver que podemos ahora proceder a definir lo que es el área 1. El área 1 sería el área de aceleración entre A y B. Sería la integral definida entre delta 0 y delta C. La parte de arriba es la potencia mecánica, la parte de abajo la potencia eléctrica y después lo que viene es una simple sustitución. Todos mis alumnos deben de entender que la potencia mecánica 1 es simplemente evaluar la potencia eléctrica en el ángulo delta C y eso es lo que estoy diciendo aquí. Entonces el área 1 queda muy sencilla, queda fácil de calcular, sería la integral de delta 0 a delta C de P máximo seno delta C menos P máximo seno de delta multiplicado por el diferencial de delta. Sorry. Entonces, paso siguiente, procedemos a utilizar matemática simbólica dentro de MATLAB. Utilizamos nuestros números y obtenemos que el área 1 queda definida por esta ecuación, donde ustedes pueden ver que tenemos 2.72 coseno de delta C más 2.72 seno de delta C que multiplica delta C menos 0.298 y todo eso restado menos 0.6. Luego procedemos con el área desacelerante. El área desacelerante ustedes pueden ver que es el área 2, estaría definida por una integral que va de delta C a delta máximo. La de arriba es la ecuación de potencia eléctrica y la de abajo es la potencia mecánica 1. Entonces eso es lo que tenemos en esta ecuación, ¿ok? Repito, la integral de delta C a delta máximo de P eléctrica menos P mecánica 1. Nuevamente la observación de que P mecánica 1 se puede expresar como una función del ángulo delta C. Entonces lo que hacemos aquí es simplemente, el área 2 es la integral de delta C a delta máximo de P máximo seno de delta menos P máximo seno de delta C multiplicado por el diferencial de delta. Y otra aclaración aquí es que el ángulo delta máximo, todos pueden ver aquí que el ángulo delta máximo es el ángulo máximo de oscilación que define el punto C y numéricamente sería igual a pi menos el ángulo delta C. Entonces esa es la última sustitución que nos hace falta para poder resolver la integral. Nuevamente hacemos uso de lo que sería la matemática simbólica dentro de MATLAB Simulink. Y entonces tenemos que el área 2 va a quedar definida por 5.44 coseno de delta C más 2.72 seno de delta C que multiplica a 2 delta C menos 3.14. Ahora aplicamos simplemente lo que es el criterio de las áreas iguales y ese sería el paso número 4. En el paso número 4 lo que vamos a hacer es simplemente resolver la ecuación de igualdad que el área 1 sea igual al área 2. En otras palabras, lo que estamos buscando es obtener el valor de delta C que iguala esas dos áreas, ¿no? Entonces, utilizando nuevamente la matemática simbólica, igualamos a 2 a 1 y lo que hacemos inicialmente es, a mí me gusta hacer esto, es un ploteo de las dos funciones. Un ploteo de la función del lado izquierdo, un ploteo de la función del lado derecho y lo estoy haciendo entre 0 y pi. ¿Cuál es la idea de este plot? La idea de este plot es que el eje horizontal sería delta C y las curvas azul y naranja son las áreas A1 y A2. Y como ustedes pueden ver, hay un punto de intersección. Ese punto de intersección se encuentra alrededor de 1, ¿ok? Entonces ya es fácil ver que sí existe un punto que hace que A1 sea igual a 2. Entonces, utilizando la matemática simbólica, utilizo el comando bpasolve y efectúo la solución de la ecuación A1 igual a 2. ¿Y qué es lo interesante? Bueno, que el ángulo inicial nos había dado 17 grados, es decir, 0.29 radianes. Cuando resolvemos la ecuación A1 igual a 2, yo les había dicho que había una intersección alrededor de 1. Realmente el valor exacto es 0.9478, que corresponde a 54.30 grados. Y el máximo ángulo de oscilación
que corresponde a delta máximo, es decir, el punto C, entonces el punto C es definido por el ángulo delta máximo igual a 125.69 grados. Entonces, el paso final es, nos estaban preguntando cuánto es el máximo aumento de potencia que podemos hacer. Si ustedes se recuerdan, inicialmente la máquina estaba operando a 0.8 y cuando hacemos la sustitución P máximo seno de delta C, obtenemos que el valor que se puede llevar la potencia es 2.20 por unidad. Es decir, que esa puede ser la potencia P mecánica, la máxima potencia P mecánica 1. Pero el incremento es la diferencia entre 0.8 y este valor de 2.093 por unidad. Entonces, en consecuencia, el máximo incremento, el delta P mecánico que se puede hacer es 1.4093. Entonces, aquí podemos ver que se puede efectuar un aumento de potencia que es relativamente alto. Se invita a los estudiantes y a todas las personas que estén viendo este video a que vuelvan a resolver el mismo problema, pero cambiando la condición inicial. Es decir, modificando el valor de la potencia que inicialmente tiene la máquina despachando a la barra de potencia infinito. Y concluir sobre los efectos, se invita a todas las personas que están viendo el video a concluir sobre el efecto del punto inicial o el estado de equilibrio inicial del sistema sobre lo que sería el límite máximo de incremento de la potencia mecánica en esta unidad. Entonces, esto ha sido todo por este video. Este ha sido un video sumamente corto, sumamente rápido. Por supuesto, en clase nosotros vamos más en detalle a esto y nos detenemos más en consideraciones y reflexiones. Sin embargo, aquí en YouTube no tengo tiempo suficiente y no he tenido tiempo suficiente para concretar todo eso. Entonces, si el video les parece de utilidad y les ha agradado, por favor suscríbanse al canal, ahí tienen el link. Y además, por favor, dejen algún comentario o pregunta que muy gustosamente estaré de responderle. Bueno, muchísimas gracias por ver este video y será hasta la próxima.